Déjeme confirmar porque yo creo que yo había puesto a grabar ya. Sí, sí, estoy grabando también. Bueno, vamos a comenzar para no trazarlo. Ya ven entonces toda la pantalla, ¿no? Sí, profe. Ya, súper. A ver, habíamos comenzado como habíamos ya culminado con todos los tipos de convertidores. Si vienen con el profesor Pedro, los rectificadores, ya sean no controlados y controlados, y también vieron los inversores con el profesor Pedro. Y de alguna manera estamos viendo también la aplicación de esos convertidores ahora en el accionamiento de las máquinas de corriente continua y en el accionamiento de las máquinas de corriente alterna, ¿no? Conmigo vieron en el tema pasado los reguladores de corriente alterna, el cual vimos la aplicación en el accionamiento de las máquinas de inducción, que es lo que corresponde a la tarea que estábamos comentando al principio. Debían entregar el 5 de enero. Todos los convertidores de una forma u otra tienen aplicación en el accionamiento de las máquinas, aunque en la actualidad tienen también aplicación mucho más allá del accionamiento de las máquinas y se utilizan también con mucha fuerza en los sistemas eléctricos de potencia. Es decir, en el caso de los rectificadores, que recuerden que podían ser controlados y no controlados, se utilizaban la aplicación en el accionamiento de las máquinas. En el caso del no controlado, recuerden qué se aplicaba, el rectificador no controlado. Diodos. Ajá, que está formado por diodos, ¿en qué se aplica? ¿En qué tipo de accionamiento se aplica? Bueno, básicamente el rectificador a diodo no controlado, la aplicación en el accionamiento de las máquinas es como parte importante del variador de frecuencia, ¿no? Recuerden que el variador de frecuencia tiene dos etapas. La etapa rectificadora, que es la que convierte de alterna a continua, y luego la parte del inversor, que es el que hace la conversión de continua a alterna y tiene la posibilidad con las técnicas de modulación de ancho de pulso que ustedes vieron también con el profesor Pedro, de poder regular la tensión y la frecuencia del voltaje de salida, ¿no? Por eso es una parte importante del variador de frecuencia, porque a través del inversor, con las técnicas de modulación de ancho de pulso, se puede regular la frecuencia de salida del inversor, que sería la entrada a la máquina de inducción, y así poder variar la velocidad del campo sincrónico y por ende la velocidad del rotor en este caso, ¿no? Sería la aplicación de rectificador no controlado. Sin embargo, el rectificador controlado, recuerden que además de rectificar, al yo utilizar tiristores, el cual puedo controlar con el pulso de disparo, puedo entonces, además de rectificar, ese nivel promedio de corriente continua a la salida del rectificador, lo puedo variar, ¿no? Y eso hace que tenga una aplicación en el accionamiento de las máquinas de corriente continua, ¿no? Recuerden que una de las formas de variar la corriente continua, la velocidad de la máquina de corriente continua, es variando el voltaje de armadura. Si yo alimento la máquina de corriente continua con un rectificador, variando el pulso de disparo al rectificador, puedo variar ese voltaje de armadura y de esa forma regular la velocidad, ¿no? Esa sería la aplicación del rectificador en el accionamiento de una máquina de corriente continua. Luego estaría, bueno, de corriente continua a corriente continua, estaría el chopper, el regulador de corriente directa, que es que ya vimos en la asignatura, comenzamos en clases pasadas, y ese, por supuesto, si tengo corriente continua a la entrada y corriente continua a la salida, me da la posibilidad de esa corriente continua de salida variarla, es decir, que puede ser mayor o menor que la de entrada, incluso controlable o regulable, ¿no? Y eso hace entonces que la aplicación, uy, perdón, la aplicación de ese chopper, ¿cuál sería para el accionamiento de las máquinas? ¿Cuál sería la aplicación del chopper en el accionamiento de las máquinas? Accionar una máquina continua. Una máquina de corriente continua, así, si yo le alimento la máquina de continua con el chopper de directa, al igual que con el rectificador, yo tengo la posibilidad de esa corriente continua de salida del convertidor variarla. Regular el voltaje. Exacto, variar el voltaje que alimenta la máquina y de esa forma entonces yo puedo regular la velocidad de una máquina de corriente continua con el chopper. Es decir, si para regular una máquina de directa lo que yo tengo disponible es corriente alterna, utilizaría entonces un rectificador controlado. Si lo que tengo para alimentar la máquina de directa es corriente continua, pues utilizaría un chopper.
porque en ambos casos, tanto con el rectificador como con el chopper, yo puedo variar esa corriente continua de salida o regularla a través del pulso de disparo de los semiconductores. Y eso hace que yo pueda utilizar ambos tipos de convertidor para accionar una máquina de corriente continua. Es decir, vieron con el profesor Pedro los rectificadores, conmigo vieron entonces ya los reguladores de directa, vieron también con el profesor Pedro los inversores, es decir, los que transforman de corriente alterna, corriente continua, perdón, a corriente alterna de salida. La aplicación en el accionamiento de las máquinas, como lo explicaba anteriormente, era como una parte importante del variador de frecuencia. Ahí tenemos el inversor variando la frecuencia de salida del convertidor, que sería la tensión de entrada a la máquina de inducción, y ahí entonces la aplicación sería para regular la velocidad de una máquina de inducción. El otro convertidor que viene conmigo también sería de corriente alterna a corriente alterna, ¿no? Es decir, voy a tener corriente alterna a la entrada fija y a la salida voy a tener también corriente alterna que puede ser mayor o menor, ¿no? Recuerden que esto, comparándolo con un transformador, el regulador de corriente alterna, bueno, la ventaja que tiene es que esa corriente de salida de corriente alterna yo la puedo variar en un rango mayor a través del pulso de disparo de los semiconductores, ¿no? Y eso hace que la aplicación que tenga regulador de corriente alterna en el accionamiento de las máquinas, ¿cuál era? Recuerden qué aplicación tenía el regulador de corriente alterna en las máquinas, en el accionamiento de las máquinas. Partidor suave. El partidor suave, sí, la aplicación clásica del accionamiento, en el accionamiento de las máquinas del regulador de corriente alterna es el partidor suave. Pueden ver de una forma u otra todos los convertidores se utilizan en el accionamiento de las máquinas, ya sea máquinas de corriente continua o máquinas de corriente alterna. Más allá de la aplicación actual que tienen ellos, que incluso en los sistemas eléctricos de potencia, de utilizar convertidores que, por ejemplo, en los sistemas de potencia se usan para la calidad de la energía. Están los FACS, que son flexibles, AC converter, que se usan para compensar reactivos, mantener voltaje, de un DVR, un STARCOM, en fin, hay varios tipos de FACS que son convertidores electrónicos. Además, se usan como parte importante de todas las fuentes renovables de energía, es decir, tienen mucha aplicación, pero en el caso que nos ocupa en la asignatura sería para accionar las máquinas de continuo y las máquinas de corriente alterna. Y en todos los casos esto es posible por los semiconductores que forman parte de estos convertidores, ¿no es así? Recuerden que en todos los casos los convertidores, ¿qué es lo que hacen? Jugar con la conmutación de los semiconductores para poder regular o controlar la tensión de salida, ¿no? Bueno, en el caso del rectificador no controlado, como es con un diodo, no lo puedo controlar, ¿no? Pero únicamente rectifico. Pero de forma general, todos los convertidores tienen dos bloques. El bloque de potencia, donde estarían los semiconductores, y el bloque de fuerza donde se regulan los pulsos de disparo a esos semiconductores. Y de esa forma, controlando el switcheo. Recuerden que en estas aplicaciones los semiconductores serían como unos interruptores mecánicos, ¿no? Así que cuando están en conducción dejen pasar, sería un cortocircuito, y cuando están en corte, un circuito abierto, ¿no? Y regulando el switcheo de esos semiconductores es que se construyen las señales de salida del convertidor. Por tanto, una parte importante de todos los convertidores serían los semiconductores, ¿no es así? Los semiconductores, recuerden que se podían clasificar en tres grandes grupos, ¿no? ¿Cuáles eran estos grupos? Hay tres grandes grupos de semiconductores de potencia, ¿no? ¿Cuáles serían? Estarían los diodos, los tiristores y los Bueno, transitores, ¿no es así? bueno. Mm. En el caso de los diodos, que existen, bueno, varios tipos de diodos, de forma general el funcionamiento y la estructura interna es similar a lo que ustedes vieron en la electrónica analógica, ¿no? Con la única diferencia que constructivamente estos diodos están diseñados para soportar mayor nivel de tensión y corriente. Es la diferencia con los diodos que ustedes vieron en la electrónica analógica. En el caso de los tiristores, sí sería un elemento nuevo que ustedes vieron en la asignatura con el profesor Pedro, ¿no? El tiristor tiene la característica de que tiene, bueno, cuatro capas y tres uniones. Para que un tiristor conduzca, ¿qué es lo que tiene que cumplirse? Un tiristor tiene que estar bien conectado en el sentido de la polaridad y además tiene que tener una energía externa para que lo excite, por así decirlo. Exacto, sí, tiene que estar polarizado positivo el ánodo con respecto al cátodo y además necesitan un pulso de disparo por compuerta Wave para que comiencen a conducir. Tiene que cumplirse las dos condiciones, ¿no? ¿Y cómo salen de conducción los tiristores?
por la polaridad. al, Exacto. o sea, en polaridad inversa. Invertir la polaridad del ánodo con respecto al cátodo va a hacer que la corriente disminuya por debajo de la corriente de mantenimiento, ¿no es así? Que cuando vieran los rectificadores en el semiciclo positivo, de la señal de entrada se polarizaba el sentido directo, ¿no? Y en el semiciclo negativo se polarizaba el sentido inverso salida de conducción, ¿no? ¿Qué pasa entonces ahora cuando lo vamos a ver en los reguladores de corriente directa? Si de manera natural no se va a invertir nunca la polaridad del ánodo con respecto al cátodo, ¿no? Porque como es corriente directa, siempre van a tener una corriente fija entre ánodo y cátodo, ¿no? Una polaridad fija entre ánodo y cátodo, ¿no? Entonces habrá que forzarlo, que es lo que queremos ver como elemento nuevo en la clase de hoy, las técnicas de conmutación forzada para sacar el tiristor cuando están en conducción en convertidores de corriente continua, como es el caso de los reguladores o choppers de corriente directa, ¿no? Vimos, bueno, dentro de los tiristores hay varios tipos de tiristores, ¿no? Estará el BJT, que es el tradicional que ustedes vieron con el profesor Pedro, pero también existen otros tiristores como el GTO, no sé si recuerdan, si lo vieron con el profesor Pedro, GTO, que se activa con un pulso positivo y se desactiva con un pulso negativo. Es un tiristor especial que tiene aplicaciones puntuales también. Está el TRIAC, ¿no? ¿Recuerden el TRIAC? ¿Cómo funciona el TRIAC? Como dos SCR en antiparalelo. Exacto. Dos tiristores en antiparalelo. Por eso la aplicación del triac es en el regulador de corriente alterna, ¿no? Porque en el regulador de corriente alterna yo tengo que regular el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. Y eso lo haría entonces con un dispositivo que me permita la circulación de corriente en ambos sentidos, ¿no? Y el tiristor, recuerden que no lo hace. Y el triac sería en este caso el semiconductor que se utiliza como parte del regulador de corriente alterna, ¿no? Y también los transitores, ¿no? Vieron los transitores. Dentro de los transitores también hay varios tipos de transitores. Está el BJT, muy similar también a los que se usan en la electrónica analógica. Está el MOSFET y el IGBT. Como característica fundamental para aplicaciones de potencia, sería fundamentalmente dos zonas de trabajo, ¿no? Es decir, que estén en corte, perdón, estén en corte y en saturación. Es decir, no me hace falta que trabajen en activa, porque la aplicación de activa más bien es de amplificadores, ¿no? Que eso se usa en la electrónica analógica, pero para este tipo de aplicación de convertidores, interruptores mecánicos, solo necesito que conduzca o no conduzca, es decir, que solo esté en corte de saturación. Y esto hace que recuerden que los transistores se regulan por la corriente de base, ¿no? Cuando comparamos los tiristores con los transitores, ¿qué ventaja y desventaja tenían los transitores con respecto a los tiristores? La capacidad de energía que pueden transitar por ello. El Exacto, diodo, o sea, el tiristor está más limitado que el transistor. exactamente. El tiristor tiene mayor disponibilidad de voltaje y corriente, pero la conmutación del transitor, es Es decir, más pasan de... lento. ¿Sí? ¿Perdón? Es más lenta igual la computación con respecto al transistor. Exacto. Es mucho más lenta la conmutación de un tiristor, es decir, pasa más lento de conducción a corte y viceversa que el transitor que se regula por la corriente de base, ¿no? Y por eso prácticamente en todos los convertidores actuales lo que se usan son MOSFET o IGBT, ¿no? Como convertidores, pero igual cuando se requiere mucha potencia ahí sería la opción utilizar tiristores, ¿no? Y por eso es importante saber cuáles serían las técnicas de conmutación forzada cuando se utilizan en convertidores de corriente continua, ¿no? Recuerda que cuando vimos los convertidores de corriente continua, básicamente había dos grandes grupos, ¿no? Los reductores y los elevadores, ¿no? En el caso del reductor, recuerden que si es reductor, la tensión de salida va a ser menor que la de entrada, ¿no? Este es un circuito básico de un regulador de corriente continua reductor, ¿no? Fíjense, en este caso tengo, bueno, una señal de entrada. No sé si ven el mouse mío, creo que no, ¿eh? Bueno, van a tener una señal de entrada fija de directa y a la salida puede tener una señal de directa menor que la que tengo, pero la puedo regular a través del pulso de disparo del semiconductor, ¿no? En este caso, ¿cómo funcionaría? Cuando está, fíjense en las formas de onda de al lado. Cuando está el tiristor en conducción, ahora apareció el mouse, no sé si lo llegan a ver. Ya. Cuando está el tiristor en conducción, recuerden que idealmente es un cortocircuito, ¿no? Porque, como les dije anteriormente, todos los semiconductores en estas aplicaciones de convertidores de potencia serían un interruptor mecánico
que dejan pasar o no dejan pasar, ¿no? Cuando está en conducción es un cortocircuito, idealmente, recuerden, ¿no? Porque saben que en la práctica siempre existe una pequeña caída en conducción que dependen si del material con que están hechos los semiconductores, si es de silicio o de germanio, ¿no? Pero idealmente, bueno, cuando estamos hablando de niveles de potencia, 300 volts, con un volt prácticamente podemos despreciarlo que no ocurrimos en mucho error, ¿no? Entonces, cuando está en conducción, esta señal de entrada se aplica directamente a la carga, que es lo que tenemos aquí, cuando está en TEON el tiristor, ¿no? ¿Qué pasa en este punto? El tiristor sale de conducción, es un circuito abierto y la tensión en la carga es cero, ¿no? Y así yo puedo regular. Bueno, el periodo, por supuesto, sería el tiempo que está en conducción más el tiempo que está en off, en apagado, ¿no? La suma de los dos tiempos sería el periodo de los pulsos, ¿no? Pero este nivel de C promedio a la salida del convertidor en la carga se puede mover, ¿no? Se puede mover controlando el tiempo en que está en conducción el semiconductor. Recuerden que en este caso, si calculamos, bueno, el valor RMS, el valor medio, perdón, en este caso, nos quedaba que era K, el voltaje de salida, era K por VS, donde K era la relación entre el TON y el período, ¿no? Y en este caso entonces yo podía variar la tensión de salida variando el tiempo de conducción. Pero ahora, ¿qué pasa? Que aquí estamos en corriente continua. Cuando yo tenga que sacar el tiristor, sí, de manera natural no se va a invertir la polaridad del arma con respecto al cátodo, hay que aplicar entonces técnicas de conmutación forzada, que como pueden ver aquí, fíjense, todo esto que se adicionó al circuito es para sacar el tiristor en el momento que sea necesario por el circuito, ¿no? Para obtener el valor de K, ¿no? Vamos a ver más adelante cuáles serían estas técnicas y cómo funcionarían. El otro tipo de regulador o chopper de corriente directa que vimos fue el elevador, ¿no? Por supuesto, en el caso del elevador, la tensión de salida es mayor que la de entrada. ¿Y cómo que se logra esto? Fíjense en este circuito. En lugar de tiristores, lo que tenemos aquí es un transistor, ¿no? Pero de igual forma hace la misma función de interruptor mecánico, ¿no? Lo que esto lo hace más rápido, ¿no? Aquí cuando el transistor en este caso está en conducción, es un cortocircuito. Si esto es un cortocircuito, para la carga no pasa corriente, ¿no? Si toda la energía de la fuente se va a almacenar en el inductor en forma de campo magnético, ¿no? Cuando el transistor se abre o deja de estar en conducción, ¿qué es lo que llega a la carga? La energía de la fuente más toda la que está liberando el inductor. De forma tal entonces que en la carga va mayor tensión que la que había en la entrada, ¿no? Y ese sería el funcionamiento del elevador, ¿no? En este caso, bueno, sí, es un ejemplo que les puse al principio. Cuando hablamos de la clasificación, aquí no me voy a detener mucho en esto, hay varios tipos de clasificación de los reguladores. Serían clase A, clase B, clase C, que va a depender del cuadrante en que trabajan, ¿no? En este caso, tanto el voltaje como la corriente son positivos, trabajan en el primer cuadrante. En el clase B trabajan en el segundo cuadrante, es decir, el voltaje es positivo, pero la corriente es negativa. Los clases C pueden trabajar en el primero y en el tercero, en el primero y segundo, perdón. El D trabaja en primero y cuarto y el clase E puede trabajar en todos los cuadrantes. Aquí solo para que tengan conocimiento general, no se los voy a evaluar en la tarea ni nada. Pero, por ejemplo, un rectificador clase A es el reductor que vimos al inicio, ¿no? Porque en este caso trabajarían en primer cuadrante, tanto el voltaje como la corriente son positivos, es decir, tienen el mismo sentido siempre, ¿no? Pero bueno, en un caso especial podría ser que se utilice como carga un motor que tenga suficiente fuerza electromotriz para invertir el ciclo, así, para que trabaje como un generador. Y en este caso la corriente pues, es negativa en un momento determinado y el voltaje continúa siendo positivo, ¿no? Ya les digo, aquí no me voy a detener mucho, solo para que tengan un conocimiento de en qué consisten los circuitos cuando hablan de reguladores de diferentes clases. En este caso, bueno, igual, aquí puede operar el clase E, fíjense si se combinan los interruptores, si ese uno es el que está funcionando, trabajaría como un clase A, y si ese 2 es el que está funcionando como un clase B, en fin, este sería, por eso trabaja tanto en primero como en el segundo cuadrante, ¿no? Lo mismo con el clase D, que este sí puede trabajar primero y cuarto, depende también de si están cerrados o abiertos los interruptores. Y en el clase E, bueno, que ya este sería el que tiene posibilidad de trabajar en los cuatro cuadrantes, pero combinando el switcheo de los interruptores que forman parte del convertidor, ¿no? Pero de forma general, los circuitos más clásicos serían el regulador, el reductor y el elevador que vimos al principio de la clase, el bus y el bob.
que es el que más se comercializa, ¿no? Las técnicas de computación forzada, que como les decía, nos va a hacer falta en el caso de los reguladores de corriente continua porque de manera natural no se va a invertir la polaridad del ánodo con respecto al cátodo, ¿no? Entonces, en este caso hay que aplicar entonces alguna técnica forzada para cuando lo requiere el circuito invertir la polaridad. ¿Sí? Todas las técnicas de forma general se clasifican en este tipo de conducción, es decir, autoconmutación, conmutación por impulso, conmutación por pulso resonante, conmutación complementaria, conmutación por el lado externo, así con una fuente externa, generalmente este es el 5, conmutación por el lado de la carga y conmutación por el lado de la línea. Realmente, todas estas primeras, del 2 al 5, van a ver que es conmutación por el lado de la carga. Y hay una que sería conmutación por el lado de la línea, que básicamente es si se interviene la carga o no en el proceso. A ver, en este caso, la principal, que es autoconmutación, por sí sola no se usa, porque fíjese que es un circuito básico resonante LC, ¿no? Tengo la fuente, el capacitor y el inductor, pero es básico porque se aplica en el resto de las técnicas de conmutación forzada. ¿Cómo sería el funcionamiento del circuito? Ve, cuando está el tiristor en conducción, por supuesto, el voltaje de la entrada se le va a aplicar a la carga, y en este caso la carga sería un componente inductivo y uno capacitivo, ¿no? ¿Qué va a pasar con el inductor? Va a comenzar a almacenar energía, si empieza a subir la corriente en el inductor y en el capacitor también empieza a crecer el voltaje, ¿no? ¿Qué pasa en este punto? Que es el máximo almacenamiento de corriente del inductor, que entonces el inductor comienza a liberar la energía, ¿no es así? Y el capacitor entonces comienza a aumentar la tensión, va a tener la de la fuente más la que está liberando el inductor, de forma tal que el capacitor llega a cargarse entonces a 2 veces el voltaje de la fuente. Cuando el capacitor se carga 2 veces el voltaje de la fuente, fíjense que el tiristor va a tener dos V por acá y V por acá. Es decir, ya está polarizado en sentido inverso y entonces el tiristor sale autoconmutado, ¿no? No sé si lograron, voy a repetir si no entendieron. Es un circuito resonante con inductor y capacitor, ¿no? Cuando el tiristor está en conducción, por supuesto, idealmente es un cortocircuito, la tensión de la fuente se le aplica a la carga. La corriente por el inductor comienza a crecer, ¿no? Y el voltaje del capacitor también. En este punto, ¿qué pasó? El inductor almacenó toda la energía en forma de campo magnético que podía. ¿Qué hace entonces? Comienza a liberarla. ¿A través de quién la va a liberar? A través del capacitor, ¿no? El capacitor entonces se va a cargar hasta 2 veces el voltaje de la fuente y ya cuando llega a este punto se mantiene el voltaje en 2 veces el voltaje de la fuente y ya el tiristor sale autoconmutado porque además no va a dejar de circular corriente a través de él, ¿no? ¿Está claro ese? Bueno, asumo que sí, entonces sigo. Conmutación por impulso. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Ya, súper. Fíjense, aquí tenemos el circuito reductor. Es decir, este sería el tiristor principal que lleva la corriente en la carga, tal como lo vimos al inicio, ¿no? Y todo este esquema adicional sería para lograr sacarlo de conducción en el momento requerido, ¿no? Es decir, vamos a asumir que el capacitor está inicialmente con esa carga que está representada en la figura, ¿no? Cuando quiero sacar el tiristor 1, ¿qué es lo que tengo que hacer? Disparar T2, ¿no? Si disparo T2, le estoy aplicando en paralelo al tiristor 1 un voltaje inverso, ¿no es así? Fíjense, si el capacitor está menos más y este está en conducción, en un cortocircuito, lo estoy poniendo en paralelo al tiristor 1, un capacitor con polaridad menos más. Lo estoy forzando a invertir la polaridad, ¿no? ¿Todos lo ven? En el fondo, el capacitor es el que entrega en el lado negativo, ¿cierto? Perdón, que no te entendí. El capacitor estaría entregando energía en el lado negativo Exacto, sí, se lo para voy a hacer poner en la, paralelo. Exacto, para hacer la inversión o dejar exacto, el otro tristor fuera. exacto. Al yo disparar este, le estoy poniendo en paralelo al tiristor un capacitor con polaridad contraria. Si le estoy forzando a invertir la polaridad del tiristor. Entonces ya este tiristor sale de conducción, ¿no? Pero todavía el capacitor tiene carga, ¿no es así? Y este está en conducción. ¿Qué hace el capacitor entonces? Continúa descargándose a través de la carga, valga la redundancia, ¿no? Y continúa suministrando corriente a la carga a través del diodo T2 hasta que se descarga completamente, ¿no es así? Pero todavía no está conectado a la fuente. ¿Qué hace entonces? Se vuelve a comenzar a cargar, pero contrario, con polaridad contraria. Ya no sería menos más, sino sería más menos, ¿no? Porque continúa conectado a la fuente.
Cuando él se carga entonces, más o menos, ya va a dejar de pasar corriente para acá, ¿no es así? Porque va a tener la misma polaridad de la fuente, va a dejar de entonces de pasar y T2 saldría de conducción a autoconmutado porque deja de circular corriente a través de él, ¿no? ¿Qué pasa entonces? El capacitor se me quedó con polaridad contraria como está indicada en la figura, ¿no? Y así no me serviría para el próximo ciclo, ¿no? ¿Qué tendría que hacer entonces? Disparar el tiristor 3 y aquí se forma un circuito como este que vimos aquí, ¿no? Así, como autoconmutado. Si yo disparo el tiristor 3, aquí entonces, recuerden que el capacitor tenía polaridad positiva aquí, ¿no? Aquí va a circular una corriente que hace que el capacitor se cargue entonces con polaridad contraria como está indicada aquí, ¿no? Y cuando eso ocurre, T3 sale autoconmutado. Es decir, ya salieron T2 y T3 y el capacitor quedó listo con esta polaridad que está indicada en la figura para en el próximo ciclo volver a sacar el tiristor principal. Fíjese todo lo que hay que añadir al esquema para sacar el tiristor principal en el momento requerido, ¿no? ¿Quedó claro? Igual podemos repetir, ¿no? Empiezo como nuevamente, a ver, fíjense. T1 es el tiristor principal que lleva la corriente de carga en el regulador reductor, ¿no? Cuando yo quiero sacar al tiristor principal T1, vamos a asumir que el capacitor tiene esta polaridad inicial, menos más, ¿no? Cuando quiero sacar el tiristor principal T1, ¿qué es lo que hago? Si yo disparo T2, recuerden que idealmente en un cortocircuito lo estoy poniendo en paralelo al tiristor, este capacitor con polaridad contraria, y le invierto la polaridad de forma forzada, este saldría de conducción, ¿no? Pero todavía el capacitor tiene carga, ¿no? Que la va a liberar a través del tiristor 2 hacia la carga, hasta que se descarga completamente, ¿no? Pero cuando se descarga completamente todavía está conectado a la fuente, ¿no? La fuente lo va a comenzar a cargar nuevamente, pero con polaridad contraria, como está en la figura. Sería entonces más menos. Cuando él se carga completamente al voltaje de la fuente, al no ver diferencia potencial, ya deja de circular corriente y T2 saldría también de conducción, ¿no? Pero fíjense que el capacitor me quedaría entonces con polaridad contraria, más menos. Y así no me serviría para el próximo ciclo, porque tengo que ponerlo en paralelo con el tiristor con polaridad contraria. ¿Qué hago Entonces, entonces? ¿Sí? se supone que es continuo, ¿cierto? Sí. Continua, continuo, Ujú. Sí. ¿cierto? Si yo tengo el lado positivo, pasa de largo por el tiristor 1 y alimenta la carga, Ajá. Por el tiristor 2, ¿no? ¿cierto? Por el tiristor 2. Pero al principio, cuando recién comienza la partida, cuando Ajá, recién T1 el que está en parte, conducción. T1 el que está en cada conducción, los T1 demás no. y cada los demás no. Después, ¿cómo saco a T1 y entra T2? Porque la polaridad del condensador está inversa. Aquí. Sí, Claro, en el dibujo, en el primer esquema, la polaridad es inversa. Entonces, ese condensador nunca se carga, al menos que haya otro camino de la energía. a ver. El capacitor inicialmente tiene esa carga, con esa polaridad, menos más. ¿Correcto? Y T3 y T2 están apagados y T1 es el que está en conducción. Sí, correcto. Cuando yo quiero sacar a T1, dispararía a T2. Le estoy poniendo esta carga, sería menos aquí y más acá el tiristor 1. Y ahí lo sacaría de conducción. Le estoy invirtiendo la polaridad, ¿no es así? Pero para poder hacer entrar a T2 tengo que hacerlo con un pulso externo, me Ajá, imagino. sí, exacto. Sí, al T2 tienes que darle un pulso externo cuando te haga falta sacar a T1, ¿no? Ya. Y ahí se carga. No, él estaba Ya, cargado inicialmente. Vamos a asumir que estaba cargado ya. que el condensador estaba cargado. Sí, sí, si no, no puedo hacerlo. Ya, o sea, el condensador está cargado con esa polaridad, ¿cierto? Exacto. Sí. Ya, le doy un pulso a T2 para que conduzca a T2 y saque a T1 con el Exacto. condensador. Ajá. Ya. Y después entra, una vez que se descarga, entra T3. Y T3 también tengo que volver a entregarle un pulso para poder Exacto. hacerlo conducir por acá, Exacto. por T3. Exacto. Pero Y T3 T3 que cambia la polaridad del condensador. exacto. T3 para que por aquí cambie la polaridad del condensador y entonces quede listo así para que pueda sacar a T1 en el próximo ciclo. ya, y este es un condensador particular, me imagino, porque no es un condensador que tiene polaridad. Sí, los de continuo generalmente se trabajan así, por donde le entra la corriente, sería el positivo del condensador. Ya. Se Se puede cargarían como cargar positivo. por cualquiera de los dos lados. Exacto. Sí. Ya.
acá. Pero fíjese todo lo que tengo que añadirle al circuito. Tengo que disparar incluso dos tiristores auxiliares más para poder sacar a T1. Por eso es que es mucho más lenta la conmutación de un tiristor, porque además del pulso de disparo ese, tengo que añadir al circuito otros esquemas adicionales cuando estamos hablando de corriente continua, utilizarlo continua, ¿no? La otra técnica de computación es similar, ¿no? Sería la computación por pulso resonante. Fíjense que en este caso es prácticamente similar, ¿no? Aquí cuando quiero sacar a T1, vamos a asumir que T1 está en conducción llevando la corriente de carga. Cuando quiero sacar a T1, ¿qué hago? Disparo T2. Si disparo T2, fíjense que aquí, bueno, siempre asumiendo que el capacitor parte con esa polaridad, ¿no? Si no, no puede realizar la conmutación. Cuando se dispara T2, aquí va a aparecer un pulso resonante de corriente que va a hacer también que el tiristor T1 salga, perdón, que el tiristor T1 salga de conducción, ¿no? Ya igual, el capacitor tiene todavía una energía que lo disipa a través de la carga. De igual forma, cuando se descarga completamente, se vuelve a cargar a través de la fuente que tiene conectada todavía, ¿no? Cuando se carga con polaridad contraria, como está en la figura, a la tensión de la fuente, T2 saldría de conducción y el capacitor quedaría con polaridad contraria. Así no me serviría, ¿no? ¿Qué hago entonces? Disparo T3 para con este circuito autoconmutado por acá, se invierte la polaridad, después T3 sale autoconmutado, ¿no? Y la secuencia sería similar, disparo T2 y luego disparo T3 para que el capacitor quede listo para el próximo ciclo, ¿no? Todos son muy similares, ¿no? Este no se usa mucho, es un tipo de conmutación complementaria porque fíjese que un tiristor sacaría al otro, ¿no? Aquí cuando es más bien se usa para transferir potencia entre cargas, ¿no? Cuando quiero sacar, vamos a suponer que aquí T1 sería que está en conducción. Cuando quiero sacar a T1, disparo T2. Le estoy aplicando en paralelo a T1 el capacitor con polaridad contraria, ¿no? Y a su vez se comenzaría entonces a cargar después que se libera la energía con polaridad contraria. Entonces cuando quiero sacar a T2, disparo T1. Es decir, uno complementa al otro y por eso que se le denomina conmutación complementaria, ¿no? Pero se usa básicamente en aplicaciones muy específicas, no es muy usado como los anteriores. Fíjese, esta conmutación por pulso externo. Si se fijan bien, aquí tendría entonces el circuito de regulador reductor, ¿no? Sería solo la fuente de entrada, el tiristor principal y la carga, ¿no? Esta parte de acá sería la única que formaría parte del regulador, ¿no? Lo ven, igual que vimos anteriormente, este sería el regulador, ¿no? Todo el elemento este que está a la derecha adicional al circuito sería para la conmutación forzada. ¿Cómo funcionaría el esquema entonces? Igual vamos a asumir que el capacitor tiene esa carga inicial, ¿no? Y que T1 está en conducción llevando la corriente de carga, ¿no? Cuando quiero sacar a T1 de conducción, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? Disparar T2, ¿no? Si disparo T2, idealmente en un cortocircuito que le estoy aplicando al tiristor. Le estoy aplicando al tiristor 2V por acá y V por acá. ¿No ven? Si este está en conducción, el capacitor estaría aquí con 2V y atrás con V. Es decir, el tiristor T1 saldría de conducción, pero el capacitor a través de T2 va a continuar liberando su energía a través de la carga, ¿no? Descargándose a través de la carga, hasta que se descarga completamente, ¿no? Así no me sirve para el próximo ciclo, tiene que tener una carga. Y una vez que, por supuesto, se descarga completamente, T2 salió de conducción, ¿no? ¿Qué hago entonces para el próximo ciclo? Disparar T3. Fíjense que este circuito que se forma aquí es similar al primero que vimos autoconmutado, ¿no? Cuando yo disparo T3, el capacitor este se va a cargar a dos veces el voltaje de la fuente cuando el inductor libera la energía. Y una vez que esto ocurra, T3 saldría de conducción y el capacitor me quedaría listo con esa polaridad para sacar a T1 cuando sea necesario, ¿no? ¿Me siguen? Sí, Se le pues, llama compulso externo porque en este caso tengo que utilizar una fuente externa para poder darle la polaridad al capacitor, sí, de 2V para poder sacar a T1. Pero fíjense que adicionalmente que para darle toda esta parte de la derecha al circuito sería el tiristor T2 adicional, el tiristor T3, capacitor, el inductor e incluso una fuente adicional para lograr la conmutación del tiristor. Sí, por eso es mucho más lento, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Fíjense que en todos estos casos que hemos visto hasta ahora,
La descarga del capacitor es a través de la carga. Por eso en todo esto se le llama conmutación por el lado de la carga, porque en la descarga del capacitor interviene la carga, ¿no? En este caso es conmutación por el lado de la línea porque el capacitor se va a descargar, pero a través de la línea, en este caso de la fuente, ¿no? Fíjense que de igual manera el tiristor principal se está llevando la corriente de carga en el regulador reductor y todo el esquema adicional sería para lograr sacarlo de conducción en el momento requerido. En este caso, ¿qué tengo que hacer entonces? Si el tiristor principal está en conducción, aquí sería contrario como está representado aquí, ¿no? Aquí está contrario, sería menos más, ¿no? Cuando quiero sacar a T1, ¿qué hago? Disparo T2, igual se le aplica una tensión inversa a T1 que lo saca de conducción, ¿no? Este todavía va a tener polaridad, como tiene polaridad positiva, a través de T2 se libera la energía a través de la fuente, en este caso, ¿no? Y cuando se descarga completamente, T2 saldría de conducción. ¿Qué hago entonces con T3? Igual lograr invertir la polaridad para que quede listo para el próximo ciclo, ¿no? Fíjense que siempre, en casi todo, se aplica el autoconmutado para dejar listo el capacitor con la polaridad indicada para el próximo ciclo sacar o invertir la polaridad del tiristor, ¿no? Y esas serían a grandes rasgos las técnicas de conmutación forzada de los tiristores cuando se aplican en un chopper de corriente directa. Fíjense que de forma general hay que adicionar incluso otros tiristores al esquema de conmutación. Por eso es que se dice que el transistor es más rápido, porque el transistor yo lo controlo solo variando la corriente de base, ¿no? Y en el caso del tiristor es un poco más lento la conmutación. ¿Con alguna duda hasta aquí, comentario? ¿Estamos listos entonces? ¿Me están escuchando? Sí, profe, aquí estamos. Sí, estamos. Ya les digo, de todas formas yo les di estas técnicas para que tuvieran una idea de cómo es que se puede hacer la conmutación, que la claridad creo que no les da. Es que se hace la conmutación del tiristor en el caso de que se aplique a un regulador de corriente continua que no se hace de forma natural, como ustedes vieron en el rectificador, ¿no? Y de una forma para que entiendan también por qué es que la conmutación del tiristor es mucho más lenta que la del transistor, porque el transistor solo controlarlo por la corriente de base, y por eso prácticamente todos los convertidores actuales se usan IGBT o MOSFET, pero indudablemente cuando hablamos de niveles de potencia mayor tiene que ser con tiristores, ¿no? ¿Alguna duda, algo que quieran comentar? Bueno, de todas formas nos veríamos el lunes feriado, ¿no? El miércoles les entregaría la tarea final y ahí daríamos entonces la última clase de la asignatura del semestre, ¿no? ¿Estamos Profe, listos entonces? ¿No hay duda? ¿Sí, Darwin? entonces el día miércoles 10 ya finalizaríamos la asignatura. Sí, porque la última semana recuerden que yo hice los cambios, hoy le tocaba al profesor Vladimir, Sí, que esta clase la daría la del lunes mía la última semana. Y la del miércoles, yo le había dado también un miércoles completo con ustedes. Entonces el sí, profesor sí. Vladimir va a asumirla también. Así que la última semana va a ser con Vladimir prácticamente todos los días. Ah, ya, perfecto. Sí, en la clase del lunes de la última semana, Vladimir. Y la del miércoles también sería doble con Vladimir y el viernes él daría su clase también que la tiene normal, este turno que era del... Recuerda que es porque la última semana yo voy a estar, voy a estar fuera de Chile, por eso que hice los cambios estos. La tarea que me están preguntando, les voy a dar plazo hasta el 5 de enero, porque ya esa última semana, ya en enero sí hay que dar ya las notas, por eso 5 o 6 de enero máximo, les puse la entrega por el Moodle, pero igual me la pueden enviar por correo, pero sí traten de hacer toda la entrega de las dos tareas, la que ya tienen desde hace días y la nueva que les voy a poner el próximo miércoles, para que la entreguen las dos el mismo día. Profe, ¿se le pueden hacer consultas de las tareas? Sí, claro, por supuesto. Vale, gracias. No, pues nada. Igual aunque no esté en Chile, voy a estar una semana fuera nada más. Me pueden consultar por WhatsApp, por correo y después también en diciembre, bueno, me pueden consultar sin problema cualquier duda sobre la tarea. Vale, gracias, Gracias, profesora. profesora. No, pues nada. Bueno, entonces, si ya estamos listos, no hay más dudas, los dejo entonces, que vienen creo que a clase a las 8:30 otra vez, ¿no? Online también. Sí.
Bueno, chao, que estén bien. Lindo fin de semana largo. Gracias, profe, que esté bien. Hasta luego. La profesora que esté bien. Chau, chau.